Hola, en este video te voy a enseñar a trabajar con archivos JSON, o sea, a utilizar APIs en Python. Pero voy a explicar qué es un JSON. Un JSON es un formato ligero de texto que sirve para guardar y transmitir datos. Esto se usa mucho aquí en la programación, especialmente en APIs, configuraciones y bases de datos ligera, porque es fácil de leer tanto por humanos como por computadoras. Es basado en texto plano, como el que yo tengo acá, de formato .json, como lo ven ahí, por lo que puedes abrirlo en cualquier editor de texto, como Visual Studio Code o donde sea. Esto normalmente representa lo que es datos en pares, clave-valor, que es muy parecido a los diccionarios en Python, que fue lo que vimos en entornos diferentes, en otros videos. Es independiente del lenguaje de programación y puede utilizarla en cualquiera. Es más liviano y simple que un XML, que es otra forma un poco más antigua de intercambio de datos. Vamos a ver cómo se usan y para qué sirven, y lo voy a explicar aquí en Python. Pero primero te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas. Dale like, comparte. Muchas gracias por todo. Vamos a iniciar entonces. Lo primero que vamos a ver es cómo leer un archivo JSON. Ya yo tengo aquí un JSON, aquí un archivo, como lo ven aquí, que tiene unos valores. Lo que voy a hacer es leer ese archivo. Lo voy a hacer utilizando la lectura básica de archivos. No voy a explicar cómo es la lectura, simplemente voy a mostrar cómo se usa. Si tú quieres saber cómo se leen archivos en Python y entender todo con detalle, te voy a dejar un video aquí arriba en la tarjetita para que lo sigas y puedas ver de qué trata sobre esto. Así que vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es import JSON para trabajar con JSON, que es para la API. O sea, para trabajar con las API. Recuerda que una API, los entornos lo usan en empresa para compartir datos sin comprometer sus servidores, ¿verdad? Voy a utilizar este formato, with open, con archivo file, abrir el JSON. Ok, puse aquí donde no iba. Luego de ahí voy a llamar el archivo file que tengo ahí. Lo voy a guardar en una variable llamada config que tengo acá, como ves. Voy a leer el archivo en JSON, formato JSON, que es el archivo config.json que tengo aquí y lo tengo en la misma carpeta del proyecto Python que estoy haciendo, ¿verdad? Luego de eso, vamos a imprimir, por ejemplo, aquí yo puedo imprimir config, que es directamente el archivo que yo estoy trabajando, ¿verdad? O puedo, en vez de imprimir directamente config, porque eso me daría todo, quiero llamar exclusivamente algo del archivo. Por ejemplo, aquí yo tengo usuario y tema. Por ejemplo, entonces puedo llamar config y poner aquí. Vamos a poner aquí. Y voy a poner aquí entre comillas usuario. Config, usuario. En config se está guardando la información del archivo JSON que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, luego lo voy a imprimir. Ahí simplemente lo tengo que correr y vamos a ver qué pasa. Mira ahí cómo aparece admin. Admin es lo que yo tengo aquí. Si tú ves, es como si fuera una configuración, ¿verdad? O sea que si yo pongo aquí tema, que también lo tengo, mira donde aparece dark. O sea, ahí estoy leyendo el archivo JSON que yo tengo. Esto me sirve si usted tiene una configuración o algo en archivos que quiere guardarse y hacer configuraciones, que eso se usa mucho. Usted va a encontrar muchos archivos JSON en muchos programas para guardar configuraciones rápidas también. Esto se usa para eso. Ya estamos leyendo un archivo creado. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribir o guardar dentro de un archivo JSON como lo que ya yo tengo? En este caso, puedo querer configurar el archivo o guardar en el archivo que ya tenemos. Yo tengo aquí el archivo que les está leyendo de una manera rápida. Recuerda, con R. Ahora yo voy a hacer lo mismo, pero para escribir con la W. Config.json W para escribir. Ahí voy a poner aquí
que voy a guardar en tema. Voy a guardar en tema y aquí voy a decirle lo que quiero guardar. Aquí yo tengo indet 4. Esto ayuda a hacer el archivo más legible. Y tenemos también, déjame ver qué más. Bueno, podemos poner aquí, para permitir acentos y caracteres especiales, podemos agregar aquí, en esta parte. Aquí. Esa línea que acabo de agregar ahí, esto me ayuda a permitir caracteres especiales a la hora de querer guardar el archivo. Ya con esto, se está haciendo lo que es una configuración. Ahí yo estoy configurando directamente un elemento. Por ejemplo, dice dark. Voy a guardar. Acuérdate que esto va a escribir nuevo. Va a borrar lo que está porque estoy usando la W. Vamos a correrlo. Aquí dice dark. Me lo mostró, pero si yo voy aquí, vamos a ver qué pasa. Mira donde aparece white. Me sobreescribió este. En este me escribió el blanco. Ya no aparece dark. Ahora, si yo ejecuto nuevamente, aparece blanco. Míralo ahí donde aparece. Perfecto. Ahora, si yo quiero no cambiar uno, sino varios, voy a comentar esa línea. Y bueno, que aquí voy a crear la variable config y voy a crear lo que yo quiero que se guarde en el archivo JSON. O sea, que yo puedo traer esto de una base de datos y luego, o sea, traer la información, ponerla aquí con variable, ¿verdad? Y guardarlo eso en mi archivo JSON, como guardar las configuraciones. Si yo tengo ciertas configuraciones que quiero guardarla, por ejemplo, lo voy a poner aquí admin 1, blanco 1 y la versión 2.3. Voy a ejecutarlo. Quiero que se me imprima todo y lo quiero hacer después que guarde aquí abajo. Entonces, si eso lo ejecutamos, bueno, aquí, bueno, esta parte de acá tengo que quitarla, que ahorita lo tenía, ¿verdad? Para uno solo, comentarlo. Ahí está. Entonces, luego de ahí, aquí yo estoy llamando. Ok. No, eso está bien, porque esta parte aquí me muestra. Lo que pasa es que tengo esta línea, lo puse dentro de esta y no va así. O sea, sin querer. Va afuera, exactamente. Ahora sí estamos hablando. Porque esto es algo aparte, porque esta parte, acuérdate que esta parte aquí, yo estoy guardando en esto que tengo acá, lo voy a guardar aquí en el JSON, ¿verdad? Y esta parte que está acá es la que me muestra en pantalla ese resultado. O sea, que si yo quito esto, simplemente se guarda, pero no me muestra nada. Esta es la que me muestra. Que me está mostrando exactamente para que me muestre todo. Si lo ejecuto, mira cómo aparece usuario, admin 1 y todo lo que tiene. ¿Qué hizo? Me transformó. Bien, hemos visto cómo leer un archivo JSON para utilizarlo como configuración o guardar cualquier cosa en un proyecto que estemos trabajando. Y eso nos ayuda a configurar, a guardar cosas rápidas, elementos, lo que sea. Espero que hayas entendido y te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.